Bienvenidos una vez Moon S a mi canal, su canal, nuestro espacio de confianza donde hablamos de todo, desde lo Moon S divertido hasta lo Moon S conmovedor. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y si no es asu, pues espero que este vídeo les levante un poquito el con diéresis ánimo, porque hoy vamos a hablar de algo que les confieso, amu me toku superíndice 3 el corazu superíndice 3N profundamente. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kan, Soo Kan, ese actor que a todas nos tiene suspirando. Pero no vamos a hablar de sus abdominales, sino de algo mucho Moon S importante, su familia. Y Moon S específicamente de una noticia que nos ha llegado a Trabu Copyright S de la persona Moon S cercana a con diéresis Copyright L, su madre. Prepúrense, pero lo que les voy a contar es un verdadero bombazo, un relato que se los aseguro, les va a sacar una lagrimita. Antes de empezar quiero recordarles como siempre que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traeremos contenido interesante, divertido y sobre todo, hecho con mucho cariño más menos o para ustedes. Asu que ya saben, un clic no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un monto superíndice 3N. Ahora vamos con la noticia. Resulta que hace unos días la madre de Kan, una mujer a la que siempre hemos visto discreta pero muy presente en la vida de su hijo, decidió superíndice 3 romper su silencio. Siempre hemos sabido que la familia de Kan es muy unida, que son su pilar fundamental, su apoyo incondicional. Pero nunca imaginamos que ella nos revelará algo tan íntimo, tan personal. Lo hizo a Trabu Copyright S de una entrevista exclusiva para una revista turca muy importante, una entrevista que literalmente paralizó superíndice 3 al mundo del espectáculo. La revista Hayat Izinde es conocida por su periodismo de investigación superíndice 3N y sus entrevistas a fondo con figuras públicas. Asu que el hecho de que la madre de Kan eligiera este medio para hacer su revelación superíndice 3N ya habla del nivel de confianza que deposita en ellos. En la entrevista, la madre de Kan habló superíndice 3 de muchas cosas, de la infancia de su hijo, de sus sueños más menos de sus inicios en la actuación superíndice 3N. Pero el momento clave, el que nos dejó superíndice 3 a todos sin aliento, fue cuando empezó superíndice 3 a hablar de su nieto. Asu como lo oyen. La madre de Kan reveló superíndice 3 que Kan es padre. Un padre joven, responsable y según sus palabras, absolutamente enamorado de su hijo. ¿Se imaginan la sorpresa? Porque yo sinceramente me quedo copyright en shock. Kan, padre, era algo que nadie esperaba. Sabemos que es un hombre sensible, cariu más menos oso, pero verlo en el rol de padre, es simplemente enternecedor. Y lo muy conmovedor de todo es la forma en que su madre habla de este bebu copyright. No solo describe a Kan como un padre maravilloso, sino que también copyright N irradia un amor palpable por su nieto. Sus palabras estuvieron llenas de ternura y admiración superíndice 3N, pintando un cuadro de una familia unida y llena de amor. Ella cuenta que Kan siempre ha sido un niño más menos o muy apegado a su familia, que siempre ha valorado los lazos familiares por encima de todo. Y que ahora, con la llegada de su hijo, ese sentimiento se ha multiplicado exponencialmente. Dice que Kan es un padre muy presente que se dedica completamente a su bebu copyright, que lo cambia, lo alimenta, lo arrulla para que se duerma. En fin, que es un padre ejemplar. En la entrevista incluso compartió superíndice 3 algunas fotos de Kan con el bebu copyright, aunque cuidadosamente editadas para proteger la identidad del niño más menos o. En una de ellas, se ve a Kan con una barba ligeramente crecida y una mirada de profunda ternura, sosteniendo a su hijo en brazos mientras le canta una canción superíndice 3N de cuna tradicional turca. La imagen es simplemente desgarradora de lo hermosa que es. Pero lo que Moon S me conmovió superíndice 3 fue cuando con tu superíndice 3 una anu copyright dota muy personal. Resulta que el bebu copyright de Kan, al que todavía no han revelado el nombre, nació superíndice 3 prematuro. Su copyright que es difícil de escuchar, pero es parte de la historia. La madre de Kan cuenta que fueron semanas muy difíciles, llenas de incertidumbre y preocupación superíndice 3N. El bebu copyright tuvo que pasar varios días en la incubadora y Kan, según cuenta su madre, no se separó superíndice 3 ni un solo instante de su lado. Este detalle es crucial porque revela la profundidad del compromiso de Kan como padre.
No se trata solo de un famoso que posa con su Bebu copyright para las CU maras, sino de un hombre que se enfrenta a una de las experiencias aterradoras que un padre puede vivir, y lo hace con valentía y amor incondicional. Dice que lo veo a día y noche hablando con el Bebu copyright, cantú dole canciones, leyu copyright dole cuentos. Y que a pesar del cansancio y la preocupación superíndice 3N, siempre tenua una sonrisa para su hijo. La madre de Can asegura que esos dos fueron los S difíciles de su vida, pero también copyright N los que S la unieron a su hijo. Dice que vio en Can una fortaleza y una ternura que nunca antes había imaginado. Revelu superíndice 3 que Can incluso aprendió superíndice 3 a cambiar pau más menos ales y a preparar biberones, desafiando las expectativas de muchos que lo vean solo como una estrella de cine. Y aquí viene la parte que les advierto, las va a hacer llorar. La madre de Can cuenta que un día, mientras Can estaba en la incubadora hablando con su Bebu copyright, ella lo escuchó superíndice 3 decir algo que la conmovió superíndice 3. Can le dijo a su hijo, hijo mío, no te preocupes, yo te voy a proteger siempre. Siempre estaré copyright a tu lado, pase lo que pase. Te amo ese que a mi propia vida. Estas palabras son la esencia de la paternidad, la promesa inquebrantable de amor y protección superíndice 3N. La madre de Can enfatizó superíndice 3 que estas palabras no fueron dichas para las CU maras ni para la revista, sino en un momento de pura vulnerabilidad y amor genuino. ¿Pueden creerlo? Esas palabras, según la madre de Can, fueron el detonante de su decisión superíndice 3N de hablar públicamente sobre el tema. Dice que sintió superíndice 3 la necesidad de compartir con el mundo la felicidad que Can estaba sintiendo, pero también copyright N el amor incondicional que siente por su hijo. También copyright N mencionó superíndice 3 que Can había dudado en hacer pública la noticia al principio, queriendo proteger la privacidad de su hijo y darle tiempo para crecer fuera del centro de atención superíndice 3N. Sin embargo, la madre de Can lo convenció superíndice 3 de que su historia podrá inspirar a otros y mostrar un lado diferente de la fama. La madre de Can también copyright N reveló superíndice 3 que el Bebu copyright ya estuvo en casa, sano y fuerte, y que Can estuvo disfrutando al máximo de esta nueva etapa de su vida. Dice que lo ve radiante, feliz y completamente realizado. Y que ella, como abuela, estuvo chocha con su nieto. Compartió superíndice 3 una divertida anu copyright dota sobre CU superíndice 3 Mocan se quedó superíndice 3 dormido una vez mientras le leía un cuento a su hijo, con el libro abierto sobre su pecho y el Bebu copyright durmiendo plácidamente en sus brazos. Por supuesto, esta noticia ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se han mostrado sorprendidos, otros inclu copyright dulos, pero la gran mayoría ha felicitado a Can y a su familia por la llegada del Bebu copyright. Muchos han elogiado su discreción superíndice 3N y su valentía al mantener este tema en privado hasta ahora. Y otros simplemente se han derretido de ternura al imaginar a Can en el rol de padre. La etiqueta almohadilla Canbaba se ha vuelto tendencia mundial en Twitter, con miles de fans compartiendo mensajes de amor y apoyo. Yo personalmente me siento muy feliz por Can. Creo que ser padre es una de las experiencias maravillosas que puede vivir una persona. Y estoy segura de que Can será un padre excelente, un padre amoroso y dedicado. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida y espero que pueda disfrutar al máximo de su hijo. Me imagino las noches en vela, las primeras palabras, los primeros pasos. Copyright emoción superíndice 3N. Además quiero reconocer la valentía de su madre al compartir esta historia tan personal con nosotros. Creo que su relato nos ha permitido conocer un lado de ese íntimo y humano de Can, un lado que muchas veces queda oculto ese de la fama y el glamour. Su sinceridad y transparencia son refrescantes en un mundo donde las celebridades a menudo construyen fachadas cuidadosamente elaboradas. ¿Y ustedes, copyright, opinan de todo esto? ¿Se sorprendieron con la noticia? ¿Les enterneció superíndice 3 el relato de la madre de Can? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan. ¿Creen que Can seguirá actuando ahora que es padre? ¿Creen que revelará el nombre de su hijo pronto? Copyright tenme todo. En resumen, hoy hemos hablado de la sorprendente noticia de que Can es padre. Hemos conocido el conmovedor relato de su madre, quien nos revela superíndice 3 detalles íntimos de esta nueva etapa en la vida de Can.
Y hemos visto CU superíndice 3 Mo. Esta noticia ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. No solo eso, sino que hemos podido vislumbrar la profundidad del amor que Can siente por su hijo, su dedicación superíndice 3N como padre y el fuerte lazo familiar que lo une a su madre. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes las noticias muy relevantes del mundo del espectáculo, pero también copyright N para hablar de temas que nos tocan el corazón superíndice 3N. Esta historia me ha recordado la importancia de la familia y el poder del amor incondicional. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por su apoyo incondicional. Gracias por estar siempre por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por compartir mi contenido. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y por la que me siento tan motivada a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, no importa lo que estemos pasando en nuestras vidas, siempre hay motivos para sonreír y para encontrar la belleza en las pequeñas menosas cosas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y que me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Que ya saben, un clic no cuesta nada y me hacen muy feliz. Además de ese, si se suscriben, podrán ser los primeros en enterarse de mis superíndice 3 vídeos, donde les traeré copyright noticias, chismes y reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Los quiero mucho, les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mantengan la energía positiva y las buenas vibras siempre presentes en sus vidas. Adiós superíndice 3S, mi gente hermosa.